Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Latitudes Críticas, el podcast de la Red Académica Producción Social del Espacio, Red Prosoes. Hoy les traemos un nuevo episodio, el episodio número 4, que hemos titulado 4 latitudes de la gentrificación, que justamente vamos a hablar desde 4 perspectivas diferentes en nuestro país de la gentrificación. Y bueno, es una conversación que nos permitirá recorrer el país para entender cómo se vive y se analiza el fenómeno. Antes de presentar a nuestros invitados y amigos, vale la pena contextualizar el escenario actual y las noticias que creo que son más recientes sobre gentrificación en México. Y algunas de estas les van a gustar porque seguro ya las vieron en los titulares de su periódico favorito. Y bueno, vamos iniciando, ¿no? La primera es que en la Ciudad de México las autoridades han lanzado un plan integral de 14 acciones para enfrentar la gentrificación, que incluye regular los precios del alquiler, establecer una defensoría de derechos inquilinarios y promover la vivienda pública en zonas centrales de delegaciones como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. La segunda es que además se registraron protestas ciudadanas en julio de 2025 en barrios como Roma y Condesa, donde miles marcharon bajo el lema gentrificación no es progreso, es despojo. En algunos casos hubieron disturbios y enfrentamientos con comercios, mientras que el gobierno advirtió contra acciones xenófobas y reforzó la necesidad de diálogo, del diálogo político, ¿no? Esto fue una nota de la jornada. En muchas colonias como la Roma, Condesa, Juárez, Tacubaya, Tabacalera, las rentas han aumentado entre el 17 y el 94% según estudios recientes de la UNAM y algunos portales inmobiliarios, y en algunos casos la renta pasó de 8,000 a más de 29,000 pesos mensuales en pocos años. Esto es, bueno, la proliferación de Airbnb y otros alojamientos de corto plazo se señalan como factores clave. Y bueno, pero pues no solo eso, ¿no? Hay muchos otros datos y hay muchas otras formas de gentrificación en otras latitudes del país. Y pues para poner un piso teórico, por decirlo así, ¿cómo definiríamos la gentrificación? Bueno, pues la gentrificación es un proceso urbano mediante el cual barrios populares o de menor costo se transforman por la llegada de personas con mayor poder adquisitivo principalmente, aunque se presenta como una renovación urbana en el discurso. Y en realidad lo que pasa es que genera desplazamientos de comunidades históricas, pérdidas culturales, una creciente desigualdad territorial en diferentes latitudes de nuestro país. Ahora sí, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestros amigos y amigas de nuestro comité técnico de la Red Prosoes, que ahora vamos a platicar de estas 4 perspectivas, 4 latitudes de la gentrificación. Y desde Baja California Sur, bueno, pues tenemos a la doctora Andrea Carolina López, profesora e investigadora de la UABCS. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted ahora? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Aquí, muriendo de calor. Bien, bienvenida, doctora. Desde Quintana Roo tenemos también una pieza clave en esta red producción social del espacio, que es el doctor Alejandro Escalera Diseño, que en él está actualmente adscrito al programa de estancias postdoctorales por México en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Bienvenido, estimado colega y amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y también tenemos aquí al estimadísimo maestro Artemio Ramírez en Chihuahua, que estamos en la misma ciudad, pero alguien que está ahí muy metido en la geografía crítica. Bienvenido, bueno, Artemio. Gracias. Un gusto estar por acá compartiendo con todos ustedes. Qué bien. Pues vamos a darle, porque tenemos poco tiempo. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos esta charla en el orden que ustedes deseen? Y bueno, la pregunta toral de esto, ¿no? Es cómo viven y entienden la gentrificación en sus propias regiones.
y qué expresiones locales resultan más significativas, y para eso hemos preparado esta plática entre nosotros en 4 bloques principales, y vamos por el bloque número 1, ¿les parece? Que es las manifestaciones locales de la gentrificación. Y la pregunta aquí es, ¿qué fenómenos específicos, como turismo, desarrollos, plataformas digitales y un largo etcétera, están transformando sus ciudades en sus perspectivas, ¿no? En sus latitudes, como caso? Entonces, no sé si primero el micrófono a la cámara. Doctora Carolina. No se escuchó, perdón. Bien, bueno, para quienes no están familiarizados con nuestro territorio, nosotros estamos como casi una isla. El comportamiento del Estado en general y del municipio en particular, en La Paz, es el de una isla. La historia socioeconómica de ella está determinada en gran medida por decisiones del centro, y eso ha ido encaminando, por decirlo así, entre comillas, desarrollo económico de la entidad, ¿no? En un principio, en el norte teníamos un impulso al agro, por ejemplo, que después se fue modificando, pero desde la década de los 70, casualmente con el giro de modelos económicos de uno a otro, empezamos a ver un impulso al turismo. Entonces, en el caso en particular, en el municipio de La Paz, que siempre se ha visto como un tipo de competencia con Los Cabos en cuanto al turismo. Los Cabos, este monstruo del desarrollo turístico, del turismo de masas, del sol y playa, que empezó en la década de los 70 con los centros integralmente planeados. Pero para el caso de La Paz, que no solamente estaríamos hablando de la ciudad capital de La Paz, sino, y aquí es donde se ve muy evidente el caso, gentrificación turística la podríamos hablar, ¿no? Que es algo que se experimenta más en la zona de costa de toda la península, pero en particular en el municipio de La Paz los últimos 30 años más o menos ha estado presentando estos cambios. En el caso, por ejemplo, de Todos Santos, que es un pueblo mágico, vemos una turistización, pero también un proceso de gentrificación en sí mismo, ¿no? Y en el caso particular de La Paz, del centro histórico, por ejemplo, es el clásico caso, ¿no? De esta modificación del espacio, donde de ser un centro de visita de los locales, de descanso, empezó a haber esta transformación acompañada de la elevación del uso de suelo, ¿no? Entonces empezamos a ver el clásico desplazamiento característico de estos procesos, ¿no? Donde empiezas a dejar de ver a las familias tradicionales y empiezas a ver estos bares, estos restaurantes, con un estilo muy particular, diseñados al alto consumo. Cada vez empiezas a ver más letreros de se renta o se vende, y siempre son empresas de bienes raíces extranjeras, por ejemplo, ¿no? Principalmente son los cambios que se han venido dando los últimos 30 años y muy fuertemente los últimos 15, por ejemplo. Bien, bien, muy interesante, doctora, gracias. Pues luego le damos, ¿no? ¿Quién? Vamos, Alex. Ok, gracias, Lauro. Bueno, antes, primero quiero enviarle un cordial saludo al doctor Manuel Ángeles Villa, que, bueno, él nos adentró a estos temas, ¿no? Bueno, a la gran mayoría, a los que estamos aquí presentes, nos adentró a estos temas, y pues, le quiero mandar un gran abrazo. Yo sé que está ahí en La Paz y que nos va a escuchar, ¿no? Y bueno, ¿cómo se manifiesta aquí en Cozumel, Quintana Roo, la gentrificación? Primero, aquí en el Laboratorio de Turistificación Urbana, pues bueno, tenemos una discusión sobre la gentrificación turística, ¿no? Nosotros aquí concebimos que la gentrificación turística es una de las muchas expresiones que tiene la gentrificación, ¿no? Que puede ser la gentrificación rural, la gentrificación gastronómica, la gentrificación comercial, entre otras, ¿no? Y entonces, pues ahí se va como desenvolviendo los diferentes tipos de gentrificación. ¿Qué es lo que hemos estado observando aquí en Cozumel? Primero, hacer una diferenciación sobre qué es
la turistificación y la gentrificación. Primero tenemos dos fenómenos que son distintos, ¿no? Y aquí vemos primero que la turistificación empieza a permear, ¿no? Uno, primero porque son parte de las políticas públicas, vamos a decir, de desarrollo, que van en función para fomentar el turismo en los territorios, ¿no? Y entonces esto, pues, aquí en Cozumel, pues, detona, ¿no? El turismo y empezamos a ver, pues, pues un avance o una expansión, pues, de los negocios turísticos y empiezan a generar, pues, cambios en el espacio, en las formas de relacionarnos y entre otras cosas, ¿no? Y tenemos la gentrificación que va guiado de la mano y pues este fenómeno pues sabemos que es una mercantilización del hábitat, ¿no? El hábitat pierde esta forma de vivirla, de concebirla y se va a otra cuestión, bueno, más bien se va a una cuestión mercantil, ¿no? Buscando rentas, o sea, cambiando en los espacios, que ya no solamente ya son los turistas en los espacios turísticos, sino que ahora ya vemos que se adentra dentro de los espacios de los habitantes, ¿no? De los residentes originales. Entonces es como va la dinámica de la turistificación y la gentrificación. ¿Y qué es lo que nosotros decimos aquí en el laboratorio? Pues que esta gentrificación turística que se contextualiza de esta manera, más bien es una gentrificación transnacional. Y esta gentrificación transnacional es una expresión de cómo el capital global pues está actuando dentro del ámbito local. Y esto está generando, pues, presiones, ¿no? Tanto en todos los espacios, ¿no? Creo que aquí, en el laboratorio no estamos en contra del desarrollo, ni tampoco estamos en contra de los, vamos a decir, de los nuevos residentes extranjeros, ¿no? Porque ellos, bueno, se instalan porque tienen estas, ¿cómo se llama? Las políticas les dan esta iniciativa para que ellos puedan migrar, instalarse, ¿no? Y entonces, pero sí empieza a haber una gran participación dentro de la reconfiguración del espacio urbano, ¿no? Y es decir, o sea, la población, pues, queda en un en un último plano y todo va a estar enfocado hacia una nueva clase social que se instala en el espacio, ¿no? Y entonces esto es lo que empieza a generar conflictos y bueno, y es la manifestación que estamos viendo pues hoy en día pues a nivel nacional y a nivel global. Bien, gracias, Alex. Estimado Artemio. Sí, bueno, yo creo que, bueno, ahorita escuchando las experiencias de Carolina y de Alejandro, sobre todo en el caso de Carolina, ¿no? Que estamos acá en el norte, creo que coincidimos en algunos de los puntos de esta parte de cómo fueron estas transiciones, ¿no? De las actividades productivas, cómo se fueron dando y cómo al final de cuentas, bueno, en este caso la sectorización de ya el sector terciario, ¿no? De servicios, como la cuestión turística, pues ya ahorita tiene una prevalencia, por ejemplo, en el caso allá de la península, ¿no? De Yucatán, en toda esta región del sureste. Y en el caso de Chihuahua, bueno, nosotros nos hemos encontrado una situación similar a lo que comentaba Carolina en el hecho de que se empezó con estas reestructuraciones, bueno, vamos a definirlo en ese punto en algunos contextos muy precisos que creo que Lauro coincidirá ahí conmigo, estas cuestiones de los pueblos mágicos que se dio en un punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chihuahua que está Krill, ¿no? Que estaba Topilas, pero también, por ejemplo, encontramos escenarios como el corredor comercial de Cuauhtémoc Rubio, ¿no? Donde están asentados los menonitas, ¿no? Que también es una expresión, yo creo que muy temprana de una gentrificación que se dio a principios del siglo XX, ¿no? A lo mejor en aquellos años de 1922, 1925, en donde hubo ese desplazamiento que, como bien anotaba Alejandro, impulsado, vamos a decir, impuesto por esas políticas de colonización que buscaba en aquel entonces Calles, ¿no? Con el abrirle las puertas a los menonitas, ¿no? Para el aprovechamiento
esos territorios, ¿no? De esas extensiones de cultivo, y que creo que ahorita ya se pasó a otra fase, ¿no? Así como que igual esta cultura menonita como una forma de atractor para que vayan los visitantes locales y que vayamos a ver su cultura, pero también esta forma de mercantilizar la cultura para ir a la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, eran esos espacios. Yo creo que estaría Krill, pues estaría a lo mejor Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y pues la capital, ¿no? Que en el caso de la capital, que yo creo que ahí podemos coincidir con lo que comentaba ahorita Carolina, hace más o menos unos 15 años empezaron con estas cuestiones de cerrar calles, de hacer peatonalización, de empezar a como que de una manera muy poco amable desplazar a ciertos vecinos de ahí del centro de la capital, y que al final de cuentas lo peor de todo es que pues son circunstancias que se dan y que nos dejan de manos atadas, ¿no? O sea, a muchas personas. O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta de compañeros que trabajan en Lina que son los encargados ahí de preservar esta parte del patrimonio cultural del centro histórico, pues que hay propietarios que dejan caer sus casas, ¿no? O sea, porque dices es que no la puedo derribar porque Lina no me deja y yo quiero vender ese predio. O sea, ¿por qué? Porque hay una presión por parte de estos, yo les digo mal llamados desarrolladores, ¿verdad? Pero por generar esa mercantilización del suelo, ¿no? Entonces, pues sí se está dando ya en estos últimos años, se está viendo más esa presión, ¿no? Sobre todo en los vecinos, en las personas. Ya se está hablando, lo comentábamos el otro día Laura y yo, ya se está dando un poquito más este debate en grupos y en comunidades que están poniendo resistencia a este tipo de cambios. Ya es un poquito más sonado el tema de la gentrificación, que antes pues era algo como que, bueno, pues se está dando, pero pues no tan cerca, ¿no? No lo sentíamos tan cerquitas, ¿no? Pues decíamos, no, pues a lo mejor en la Ciudad de México, pero no, ya es algo que está permeando a nivel mundial, ¿no? En todos los escenarios. Adelante, Lauro, ya. No, es muy interesante lo que dices, y justo yo sí. imaginé que ibas a irte por la ciudad de Chihuahua, Sí. y por eso yo estaba esperando comentar cómo vivimos la gentrificación en Chihuahua, pero en los pueblos mágicos, ¿no? Y yo lo sitúo históricamente, yo lo sitúo en el turismo posfordista. Es decir, teníamos un turismo fordista que fue el modelo turístico de masas, ese que se dio en la década de los 70s, a inicio de la década de los 70s, incluso me atrevo a decirlo que por ahí en 1968, entre 1968 y el 74, que se crean los primeros centros integralmente planeados, uno que conoce muy bien Alejandro, que es Cancún, y el otro que conocemos por acá muy bien, Andrea Carolina y un servidor en Los Cabos, que primero fue Cancún, luego fue Los Cabos como una extensión de Cancún. Intentaron emularlo, ¿no? Y se da este turismo posfordista de masas, y entrando, no quisiera ser tan académico, pero también tiene que haber una escapatoria a este modelo que de repente se pone en crisis y que empieza a ya no ser suficiente, ¿no? Entonces, da la respuesta al turismo posfordista, que viene a ser un turismo más cultural, que nace en la política de pueblos mágicos del país, y que resulta que muchísimos pueblos o municipios del estado de Chihuahua se quieren convertir en pueblos mágicos, ¿no? Cuando inicia, ¿por qué? Pues porque hay un uso de estos pueblos reciben muchísimo recurso, estos municipios reciben muchísimo recurso, entonces hay que jalar ese recurso convirtiéndonos en pueblos mágicos. Y ahora ya no solo tenemos a Batopilas, ya no solo tenemos a Krill, sino que ahora también tenemos a Huachochi, tenemos a Parral, bueno, está por ahí Casas Grandes, ¿no? Con Paquime, que era pues un antes de, pero los nuevos que se dieron en junio de 2023, y justamente ahí tengo dos datos interesantes, que en el caso de Huachochi, desde que se declara pueblo mágico en junio de 2023, las tarifas han aumentado 15.3% anual, las tarifas de hoteles y espacios de alojamiento temporal. Esto es muchísimo. Y en el caso de Parral, actualmente, según datos de AirDNA,
que es una plataforma para tomadores de decisiones en inversión en Airbnb. Parral ya tiene actualmente en lista entre 180 y 190 Airbnbs activos, ¿no? Entonces, si tú ves la mancha urbana de Parral, bueno, pues es una mancha urbana pequeñita y ya está plagada de Airbnbs, ¿no? Entonces, ese es como un entre que vivimos dos caras de la gentrificación en el estado de Chihuahua, una que es la que ya platicó Artemio y otra que yo situaría en el turismo postfordista, ¿no? Tal cual. Entonces, interesante. Y pues no sé qué les parece si le entramos directamente al bloque 2, que tiene que ver con actores y contradicciones. ¿Por qué? Pues porque aquí somos críticos y nos encanta, y tenemos una base fundamentalmente marxista, por eso le hemos llamado aquí actores y contradicciones. Y bueno, ¿quiénes son quienes impulsan estos procesos desde su perspectiva? ¿Y qué tensiones surgen entre la inversión privada, autoridades y comunidades? Y aquí es donde efectivamente surgen las contradicciones, ¿no? Entonces, repito la pregunta, ¿quiénes impulsan estos procesos en sus latitudes? ¿Qué tensiones surgen entre inversión privada, autoridades y comunidades? Entonces, pues adelante, doctora. Sí, bueno, al contrario de lo que se maneja, ¿no? De que en el modelo capitalista neoliberal el sector privado es el que domina y el que decide y se deja de un lado la participación del Estado, sabemos, ¿no? Desde este lado del estudio crítico que es todo lo contrario, ¿no? Se da una participación fundamental del aparato gubernamental a favor del capital, ¿no? Lo que se modifica en esencia en el modelo capitalista, en el neoliberal, cuando se abandona el keynesianismo, es justamente que el Estado empieza a jugar un papel de facilitador, ¿no? Hay que labrar el camino para el capital, ¿no? Hay que desregular, hay que privatizar, hay que desaparecer las paraestatales, hay que cambiar el marco regulatorio. Nosotros, por supuesto que lo vivimos en la famosísima década de los 90, ¿no? Con las reformas a la Constitución, ¿no? Que facilitaron. Yo siempre parto de la modificación del artículo 27, que destroza por completo el factor de elegido, que es algo que en el caso particular del Estado, y estoy segura que en muchos estados de la República, fue lo que facilitó que el capital privado viniera a devorar, ¿no? El ejido que generalmente nosotros, que somos un estado tan angosto y 90% rodeado de mar, somos costa, ¿no? Y también son ejidos, y ahí es donde empiezan estos grandes desarrollos y la especulación, ¿no? Y justamente es a partir de la participación del Estado, ¿no? Del gobierno federal, donde modifica el marco legal, y recientemente no ha cambiado, ¿no? Pueden decir lo que quieran del gobierno, si es de izquierda, si no es de izquierda, pero en los hechos ha seguido facilitando el papel del capital privado, ¿no? En el caso de nuestro estado, vemos una fuerte alianza, una buena relación con el capital. Nosotros tenemos una gran inversionista extranjera aquí en Baja California Sur, que Lauro debe saber, y Alejandro también, que prácticamente se está haciendo de la mayoría del terreno en sus diversas formas, ¿no? Porque siempre que hablamos de capital privado pensamos en grandes empresas, ¿no? Pero es la maravilla del capitalismo, ¿no? Que se transforma en ONG, se transforma en asociaciones civiles, se viste de benevolencia, de responsabilidad social, y lo que vemos en la práctica es de que es el mismo capitalismo, solamente tomando sus diferentes formas, ¿no? Entonces aquí tenemos observatorios ciudadanos, tenemos ONGs, pero cuando le empezamos a rascar todo es como un gran monopolio, ¿no? Es como cuando dicen el libre mercado, y si ves tantito son 17 grandes empresas que dominan el mercado de consumo, ¿no? Para acá es lo mismo. Si buscamos, siempre hay una relación entre estos especuladores inmobiliarios, estos centros turísticos. Aquí es muy popular el turismo alternativo, el ecoturismo,
Cada vez empezamos a ver estas empresas ecoturísticas que tienen detrás este respaldo de estas grandes capitales y que obviamente han sido respaldadas por los gobiernos locales, ¿no? El gobierno municipal y el gobierno estatal, con el discurso, ¿no? Del desarrollo, de los empleos, lo que ya sabemos en general, que hemos venido viviendo las últimas décadas, es la excusa que dan para, pues, realmente permitirles que hagan lo que les conviene, ¿no? Entonces, tenemos una proliferación de desarrollos en este sentido, no solamente en la ciudad, que la gentrificación es muy fuerte ya en el centro histórico, ya es innegable, y el discurso ya está cambiando, como lo decía Laura al principio. Antes aquí todo decíamos que era turismo, ¿no? No hacíamos este cambio de palabras, ¿no? Que a veces son tan importantes. Y ahora ya es como más consciente la sociedad, que justamente seguimos siendo una ciudad muy pequeña, un estado muy pequeño. El municipio en general no llega ni al 500,000 de habitantes, entonces, pero sin embargo, cada vez se está dando más reacción social, por decirlo así, ¿no? Más en las generaciones que vienen ya detrás de uno, ¿no? Los chavos que están en la universidad, que vienen de las preparatorias, son como más conscientes de los cambios y sí suelen señalar que hay esta alianza entre el gobierno y el capital, o sea, no son antagonistas, ¿no? Más bien van de la mano. En este gobierno, en el anterior. Entonces, o sea, sabemos que no hay un cambio de fondo en estas prácticas, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Alex. Órale, bueno, muy buena intervención. Coincido con lo que dice la doctora Andrea Carolina. Bueno, aquí en el laboratorio nos gusta diseccionar, entonces por eso hacemos como esta distinción entre la turistificación, y es ahí donde entran todas estas políticas públicas para incentivar al turismo, fortalecerlo y bueno, y hacer toda la atracción de capitales, y se hacen los diferentes cambios en el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Cozumel? Me voy a centrar solamente en este sujeto de estudio. Estamos viendo esta combinación de estos dos fenómenos. Por un lado, pues estamos viendo la turistificación, no solamente en la conversión, vamos a decir, de espacios, de bienes comunes alineados al capital turístico, sino que también estamos viendo cómo hay una expansión de la turistificación en zonas o en áreas donde no se practica el turismo, es decir, en zonas de residentes. Y es ahí donde vemos los múltiples agentes, ¿no? No solamente estamos viendo cómo la política, los tomadores de decisiones les abren la puerta, ¿no? De los 3 órdenes de gobierno, las puertas al capital turístico, sino también estamos viendo a los agentes inmobiliarios, ¿sí? Y no solamente estamos viendo a los grandes agentes inmobiliarios, sino que ¿qué es lo que estamos viendo aquí en Cozumel? Que son pequeños inmobiliarios que están tomando vamos a decir, esta faceta desde los alojamientos Airbnb, ¿no? Ya no son ya no es la economía colaborativa del Airbnb, sino que ahora lo estamos nosotros concibiendo como desarrolladores inmobiliarios, no de gran escala, ¿no? Como pues hasta las grandes constructoras, pero lo estamos viendo a gran escala, que tienen estas mismas similitudes, ¿no? Estamos viendo a desarrolladores inmobiliarios pequeños, medianos, grandes. Estamos viendo también compradores individuales, ya no solamente nacionales, sino estamos viendo compradores extranjeros, y entonces la oferta, vamos a decir, de habitar el lugar, pues se convierte, ¿no? en un negocio inmobiliario, ¿no? Es decir, compra tu casa, ya no como para vivirlo, sino como una inversión, y es por eso que aquí en la isla estamos viendo que, ¿cómo se llama? Las edificaciones verticales, ¿no? Y estas edificaciones verticales, pues muchos de estos condominios, pues se meten dentro ya a la plataforma Airbnb, ¿no? Es decir,
por un lado se ve la turistificación, pero también del otro lado se está atrayendo a otro ¿cómo se llama? A otro agente de mayor poder social, pues que va a venir atrayéndolo a radicar, ¿no? Y eso cambia ¿cómo se llama? Hay una renovación urbana porque la ciudad ya no se enfoca en los residentes o en otros sectores de la ciudad, sino que se va enfocando única y exclusivamente a facilitar los servicios pues a los nuevos residentes, ¿no? Y entonces esto es lo que está generando pues estas inconformidades. Y también pues estamos viendo pues la llegada de nómadas digitales, estamos viendo a personas que quieren, tanto nacionales como extranjeros, pues venir a vivir pues en un lugar turístico. Y pues bueno, los extranjeros dicen, pues vienen huyendo de Canadá, de lugares muy fríos, y vienen a lugares cálidos, por muchas razones. Y las empresas también, las plataformas digitales, por ejemplo, como Airbnb, Booking y otras, pues también están formando parte de estos actores que están facilitando pues el desplazamiento también de residentes, ¿no? No solamente Airbnb, vuelvo a insistir, ya no es solamente la economía colaborativa, sino que ahora es un negocio inmobiliario, ¿no? Entonces hay que, vamos a decir, fuera máscaras, ¿no? De Airbnb, no es que facilita a los que se ponen como prestadores, ¿no? Para ayudarme a poder solventar los gastos de una segunda residencia o de consumo, o para ayudarme a los gastos de mi hogar, sino que, bueno, ya lo veo, se ve ya no solamente como un valor de uso, sino que se ve como un valor de cambio, ¿no? Y entonces esto genera todas estas dinámicas de que la casa, pues ya no es para vivirla, ya no es para descansar, ya no es para procrear, sino que ahora es adentro del negocio inmobiliario, ¿no? Es decir, pues ya no voy voy a poner mi vivienda, pues a la parte de las rentas, ¿no? Es decir, de sacar ganancias, ¿no? Sacar valor, valorizar, ¿no? Y esta, pues, son las dinámicas que estamos viendo. Y la otra, pues, son, como lo mencioné, ¿no? Como se ha mencionado, son los gobiernos, ¿no? Tomadores de decisiones, o las élites también locales, ¿no? Porque dices, bueno, todos le echamos al saco, ¿no? Al saco a los extranjeros, pero uno de los actores fundamentales, pues, también son las élites locales, que ellos están, pues dicen, pues, tenemos los capitales, y también nosotros nos vinculamos a estos tipos de negocios, a las edificaciones verticales, ¿no? Tienen propiedades tienen propiedades estratégicas, y dicen, pues bueno, pues aquí esta propiedad ya adquirió valor, ¿sí? Porque ya está cerca de infraestructuras propias, ¿no? Y entonces, pues ahí hacen sus edificaciones, o hacen más casas ya no para vivir, sino para el alojamiento. Pero la cuestión del alojamiento, pues ya no a largo plazo, sino a corto plazo, que esa es la atracción, y esta es la atracción de valor, y poner en juego la cuestión de las rentas, ¿no? Y estos son vamos a decir, los agentes que podemos identificar, ¿no? Pues también los desarrolladores inmobiliarios, los arquitectos, los tecnócratas, ¿no? Y bueno, pues estos son los agentes que nosotros identificamos aquí en Cozumel. Muchas gracias, Alex. Interesante reflexión. Estimado Artemio. Sí, pues como dices, Lauro, muy interesantes las reflexiones que hacen los compañeros desde estas latitudes, pero hay muchos puntos de encuentro, ¿no? De ese tipo de fenómenos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en el caso de mi tema, que está más orientado hacia la cuestión de la periurbanización, el fenómeno del periurbano, pues encontré mucha cercanía igual con la gentrificación, ¿no? Y sobre todo ahorita, como decía Alex, en el sentido de la gentrificación rural, ¿no? Que podemos, o sea, yo lo pondría como ahorita decía Carolina, este desgarre que se da en el 92, ¿no? Con estas reestructuraciones o estas reformas estructurales que se dieron
y que abrió la puerta para esa voracidad, ¿no? O sea, porque dijeras tú, bueno, pues es que está bien, o sea, como dice Lauro, no estamos en contra de que se vaya dando este fenómeno de ensanchamiento, esta forma gradual de expansión urbana, pero fue algo voraz, ¿no? Fue ahora sí que comerse a puños las grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces, ahorita me salta mucho a la vista lo que comentaban, y justamente yo pondría como que esa primera etapa que quizás se dio en este proceso, vamos a decirle geohistórico, ¿no? De la conformación de la zona metropolitana aquí de Chihuahua. Yo creo que primero se inicia esta parte como de una gentrificación rural, ¿no? O sea, como que fue este desplazamiento para hacerse, allegarse de estos espacios, estas superficies, justamente para poder atraer esta inversión extranjera que se fundamentó en el modelo maquilador, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, fue el puntal del desarrollo económico del norte del país, y pues Chihuahua no fue la excepción. Entonces, yo creo que de ahí se parte desde esa gentrificación rural, y luego vienen este tipo de organismos que ahí, bueno, en ese punto están vinculados totalmente las cámaras de comercio, y las cámaras de la construcción, y vienen después estos organismos descentralizados, ¿no? Que vienen a tratar de poner un poquito de orden aquí en esta parte metropolitana o en la ciudad, que pues son institutos de planeación, ¿no? Que tratan de hacer una prospectiva y diagnósticos, pero al final de cuentas, algo que me llama mucho la atención, sobre todo cuando me metí a darle una revisada a la cuestión de las políticas públicas y la cuestión del marco normativo, es que te vas dando cuenta de justamente lo que mencionas ahorita, Lauro, de las contradicciones que se dan, ¿no? Porque yo me meto a revisar el marco normativo y me doy cuenta que se dan este tipo de mecanismos que son los polígonos de actuación, y luego me meto a revisar el marco normativo y no vienen ni siquiera marcados en el marco normativo, ¿no? O sea, es algo que se sacan de la manga los desarrolladores, el capital, y empiezan a ejecutarlo, ¿no? O sea, dices, bueno, oye, espérate, ¿pero qué es un polígono de actuación? Ah, no, pues vamos a hacerlo primero, y luego ya después, en la siguiente reforma a esta ley, vamos a darle una definición, y ahora sí vamos a puntualizar qué significa un polígono de actuación. Pero ya para entonces, pues ya hiciste ahora sí que un desastre, un desarrollo, y se queda marcado, ¿no? Como que esos vacíos y esas contradicciones que se están dando, que al final de cuentas, pues pudieras decir, a la sociedad en general, pues no los percibe, pero lo aprovechan los desarrolladores inmobiliarios. O sea, son como que estos esquemas que aprovechan muy, muy inteligentemente. Eso sí hay que reconocérselos, que hay una inteligencia maquiavélica detrás de todos esos movimientos, y que no deja de ser inteligencia, ¿no? O sea, al final de cuentas, y que al final de cuentas, yo creo que desde esta perspectiva del norte del país, pues se fue concentrando y se fue dando en estas etapas, ¿no? De la concentración de las grandes superficies de tierra, de este tipo de desarrollos de infraestructura, porque no fue nada más la concentración de la tierra, sino también la concentración de las licitaciones, como decía ahorita Alejandro, por parte de las élites locales, como por ejemplo el caso de los grupos cementeros acá en el norte del país, que son liderados por las familias, pues las familias ricas, ¿no? Las familias de abolengo que toda la vida han tenido esas capacidades, y que son las que han traído ese desarrollo y lo han perfilado a su beneficio, ¿no? O sea, se ha dado a su beneficio. Al final, quisiera cerrar esta intervención con esta parte que me llamó mucho la atención y que fue algo ciertamente que me desencantó, o sea, cuando me doy cuenta de que estos institutos de planeación, que se supone que son organismos descentralizados que funcionan, ahora sí velan por los intereses de la ciudadanía, pues que me doy cuenta que están compuestos los consejos directivos por personajes que son directivos de inmobiliarias, son personas que están vinculadas a la industria o a la Cámara de la Construcción. Entonces,
que son los que al final de cuentas dan el visto bueno o no de los planes de desarrollo urbano que están planteando hacia dónde va el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces, yo no sé, como decía Dante, ¿no? Al final de cuentas, de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no? Entonces, digo, son cosas que las peores cosas hicieron buscando la mejor intención, pero resultan en esto, ¿no? O sea, resultan en este tipo de expresiones de estos fenómenos, ¿no? Muchas gracias, Artemio. Tú estás incitándome porque quería hacer un comentario muy timorato al respecto. Soy un provocador, Lauro. No, soy un provocador. Entonces, y yo justamente mi comentario lo iba a hacer timorato para evidenciar la contradicción, pero lo quería hacer desde la idea de la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿qué para nuestro público, qué significa esto de la explotación del hombre por el hombre? Significa cuando una persona o un grupo de personas se apropia ilegítimamente de los recursos, el trabajo, incluso de las personas, o de otros en contra de ellos para su propio beneficio. Eso sería la expropiación del hombre por el hombre. Pero aquí creo que vienen muchas contradicciones y yo iba a dejarlo en un comentario así timorato sin señalar directamente, pero primero voy a evidenciar la contradicción y luego ya por la provocación de Artemio voy a señalar algo. Justamente en estos pueblos como los Airbnbs, donde funciona la gentrificación, en los pueblos mágicos en donde está funcionando el turismo a partir de los Airbnbs por la incapacidad de tener otro tipo de hospedaje que no logra cubrir la demanda, los hoteles no logran cubrir la demanda de los visitantes. Ya lo tenemos en el caso de Krill, en donde sí, efectivamente, quienes empezaron impulsando los Airbnbs poniendo sus viviendas o poniendo sus terrenos al servicio de estas plataformas de economía colaborativa, fueron justamente personas dentro de la localidad, ¿no? Pero llega un punto en que las segundas residencias desde el extranjero, en donde una divisa en desventaja no puede justamente competir con el mercado inmobiliario, y es decir, tú ganas dólares y pagas en pesos, a eso me refiero con una divisa en desventaja, pues llega un momento en que para los locales, esa explotación que ellos mismos hicieron se convierte en una explotación del hombre por sí mismo en un entorno de alienación. Es decir, ahí entra la contradicción en el sentido de aumentar su tasa de ganancia, terminan explotándose a sí mismos y los gentrificadores terminan siendo gentrificados, ¿no? Y eso es lo que pasa muchísimo en lugares como Huachochi, como Krill, como Parral y un largo etcétera, que lo vamos a ver en un futuro no muy lejano. Pero en el caso de la ciudad de Chihuahua, existe esta explotación del hombre por el hombre, pero existe a través de ciertos mecanismos como el discurso político de la ciudad cercana, ¿no? Ciudad cercana para quién. Y estamos hablando de una contradicción porque hablemos entonces de ODS, hablemos de discurso político contra discurso político. El ODS número 11, que es el de ciudad sustentable y comunidades, aunque no habla directamente del derecho a la vivienda, lo incluye, ¿no? O sea, no es el nombre per se del ODS, pero lo incluye, y entonces estamos violando el derecho a la ciudad al violar el derecho a la vivienda por sí misma. Entonces hay una incapacidad de este tipo de políticas de la ciudad cercana de justamente traer servicios para el acceso y el derecho a la ciudad de las personas, pero incapacitas el derecho a la ciudad de unos para darle derecho a la ciudad a otros, ¿no? Entonces, estoy señalando, pero estoy señalando a partir del discurso político de esta ciudad cercana en el caso de Chihuahua, ¿no? Y hablemos de Monte Cenit y muchas otras cosas que hasta ahí lo voy a dejar. Tomen sus conclusiones, los que la quieran tomar, ¿no? Pero bueno, voy a pasar al tercer bloque para no entrar ahí en controversia. Y es resistencias y estrategias. ¿Qué mecanismos de defensa o respuesta han surgido desde abajo o en el campo comunitario? O bien, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser esos mecanismos de defensa que pueden surgir o que ya se ven luces de ellos, ¿no? Y pues vamos en el mismo orden que teníamos, doctora Caro. Estaba muteada. Bueno, como en todos los movimientos de resistencia social, la sociedad que se organiza, decía Monsiváis, ¿no? Ante
las agresiones del sistema. Hemos visto históricamente cómo la sociedad se organiza, ¿no? Cuando los empiezas a empujar a los límites y realmente ven amenazado su patrimonio, su realidad, su futuro, sus posibilidades. En el caso de nosotros, las resistencias efectivas las hemos visto en casos muy particulares de ciertos desarrollos turísticos, y también el emblemático caso de la mina, ¿no? Que se quería impulsar en la Sierra de la Laguna, que es el pulmón y el centro, ahora sí que nos provee de recurso hídrico en gran parte en la entidad. Entonces, cuando se sabe que el proyecto ya va avanzando y anticipándose, se mueve la sociedad desde abajo, ¿no? Y realmente resiste ante el proyecto en sí mismo. Unos años después, en el caso de Cabo Pulmo, que es otro de los casos emblemáticos, también la sociedad organizada, ¿no? Aquí suele haber muchas observaciones, ¿no? De la participación justamente por intereses particulares de ciertos sectores de la sociedad extranjera, ¿no? Estamos hablando de una zona sur del estado donde hay una fuerte presencia de estas segundas residencias y obviamente pues protegen sus intereses, ¿no? Entonces hay una participación real de este sector de la población, particularmente en Los Cabos, por ejemplo. Otro caso muy sonado en prensa hace algunos años es el caso de Punta Lobos, ¿no? Otro desarrollo que se estaba haciendo en Todos Santos, en el pueblo mágico, donde se desplazó a los pescadores, ¿no? de su zona. Y para el caso de La Paz, se están dando los casos, por ejemplo, del Esterito, ¿no? Que sabemos muy bien el promovente de la defensa de los barrios, el Tito Piñeda, entre ellos, que es un experto conocedor, ¿no? Que también podría aportar mucho en ese sentido, en cómo el barrio se organiza, ¿no? Para resistir este proceso fuerte de despojo que están padeciendo en esa zona tradicional, ¿no? De la ciudad de La Paz. Aquí hay un proyecto que va creciendo hacia esa zona residencial y necesitan ese espacio, ¿no? Y la gente del Esterito, que es un barrio de pescadores, pues realmente no se ha dejado. Entonces, aquí los casos, repito, somos una sociedad chica, somos una ciudad muy pequeña, pero estas resistencias las vemos principalmente desde estos sectores, ¿no? Que son los directamente afectados y siempre han estado resistiendo los impactos del capital, ¿no? Bien, gracias, doctora. Estimado Alex. Bueno, voy a tomar este espacio como una reflexión general de lo que ha estado pasando a nivel nacional con el tema de la gentrificación. Bueno, cuando vimos el 4 de julio esta gran marcha, ¿no? Esta gran movilización en la Ciudad de México, pues todos nos sentimos muy contentos, ¿no? Porque, bueno, no muy contentos por el fenómeno, ¿no? Porque es negativo, ¿no? Pero yo creo que todos las y los académicos dijimos, bueno, aquí ya hay un movimiento, ¿no? Que permite visibilizar el fenómeno de la gentrificación, ¿no? Que no solamente la gentrificación tiene que ser exclusiva de los países del norte global, ¿no? Sino que aquí también hay otras dinámicas, ¿no? Dentro del sur. Pero me parece que está tomando como una ruta que no es la que deseamos, ¿no? Las y los académicos, ¿no? Sobre todo esta persecución o más bien esta cuestión de odio, ¿no? Xenofobia que sale, ¿no? De irnos contra el extranjero, ¿no? Y recientemente me han estado preguntando, ¿no? Porque ya me ubican aquí como el investigador de la gentrificación, el que está estudiando estas cosas, y me preguntan, oye, y los extranjeros nos están quitando el espacio. ¿Qué es este tema de la gentrificación? Y tengo que explicarlo. Miren, no, la cuestión no es contra el extranjero. Más bien es como la ciudad se está mercantilizando, ¿no? Se está mercantilizando. La ciudad ya no es para habitarla, ¿no?
sino se vuelve todo lo contrario, ¿no? Cada rincón de la ciudad cada vez se vuelve una cuestión de extracción de valor, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos discutiendo, ¿no? Recientemente también estaba leyendo las notas del Economista, ¿no? De Riva Palacio, de Quadri, ¿no? Que decían, es que sobre todo Quadri, ¿no? Dice, la Condesa, la Roma, pues son, vamos a decir, lugares que fueron creados precisamente para las élites, no fueron pensadas para, o sea, no fueron pensadas para la gente de clase obrera, ¿no? Sino que fue para otra clase, y en algún punto de la historia, ¿no? Dentro de la Ciudad de México, de estos lugares, pues bueno, fueron decayendo, ¿sí? Y luego con el sismo del 85, pues aún más, ¿no? Y entonces como que dice Quadri, bueno, estas ciudades vuelven a resurgir y a volver otra vez a su esplendor con el que estaban planeadas, ¿no? Tampoco nos queremos creer este cuento de estos rotativos, ¿no? Nacionales, pero sí tenemos que reflexionar que la cuestión de la gentrificación no es una cuestión de odio, de ir en contra del extranjero. Creo que también el extranjero abona también a los lugares, pero cuando estos lugares son bien planeados, ¿no? Y no planificados a corto plazo, ¿no? Sino planeados donde, bueno, ahora los tomadores de decisiones, bueno, ahora sí vamos a incluir a ciertos sectores de la ciudad, pues para ver cómo se está llevando a cabo los desarrollos, ¿no? Vamos a decir, vamos a tomar la parte crítica, ¿no? Vamos a decir, bueno, dentro de la geografía crítica, ¿qué es lo que dicen, no? Los que hablan de la sustentabilidad también, ¿qué es lo que dicen, no? Y entonces ahí poder coproducir conocimiento, ¿no? Que eso es lo que queremos con todas estas discusiones, ¿no? Pero la gentrificación, lo que queremos, ¿no? Con el derecho a las ciudades, darle un giro, ¿no? No todo tiene que ser esta extracción de valor, rentabilidad, ¿no? Empujar solamente a la ciudad con una visión para un solo sector de población, ¿no? De las clases más altas, ¿no? Sino también hay que mirar a las otras personas, ¿sí? Que también que habitan el lugar y que se está volviendo muy difícil la vida, ¿no? O sea, hoy a través de los Airbnbs con esta turistificación urbana, pues estamos viendo el encarecimiento de los alquileres a largo plazo, ¿sí? Y juega este papel de la oferta y la demanda, ¿no? Sí, hay mucha demanda, ¿no? Pero pues la oferta, pues ahora se va hacia los alquileres de corto plazo. ¿Sí? Estamos viendo una renovación urbana, ¿no? La gentrificación aquí en Cozumel con las edificaciones verticales, ¿no? Que están atrayendo a otra clase social, ¿no? Porque estamos viendo el marketing urbano, ¿no? Es decir, en inglés, atrayendo a otra clase social, ¿no? A extranjeros, a radicar a vivir, o a invertir, ¿no? En un condominio, ¿no? Y esto pues está impulsando pues una gentrificación transnacional, ¿no? Y entonces todos los servicios abocados hacia favorecer a una clase social, y es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en Cozumel? Pues precisamente tiendas que prestaban servicios o comercios locales, pues ahora pues han transformados en alojamientos Airbnb. Está documentado, ¿no? A través de una herramienta de Google Street View. Ahí podemos ver cómo era hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, una herrería, y ahora, hoy en día, convertido en en un alojamiento Airbnb. Hoy en día, una casa, ¿sí? Ahora convertido se convierte en un edificio vertical. Entonces, hay este empuje, ¿no? Estas dos dinámicas, pero sí quiero reflexionar que la gentrificación no lleva a este debate que va en contra del extranjero, ¿sí? Y eso sí lo quiero poner muy en claro. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues precisamente estamos buscando ciudades que sean para vivirlas, ¿no?
que sean justas, que sean resilientes y que estén lo más apegado posible dentro de la sostenibilidad. No voy a entrar en debate si es la sostenibilidad dentro de la gestión urbana a través de los ODS, ¿no? Con el indicador, vamos a decir, con el número 11, ¿no? O a través de la otra sustentabilidad fuerte, ¿no? Donde pues, traer las ruralidades a las ciudades, cosa que yo veo incompatibilidad, ¿no? Pero creo que hay mucho por reflexionar, ¿sí? Creo que el fenómeno de la turistificación y la gentrificación pues nos da mucha tela que cortar, mucho que debatir, porque sobre todo en estos espacios turísticos es difícil que la población se vaya en contra de la actividad del turismo. ¿Por qué? Porque la gente dice, es la que me da mi trabajo, es la que me da mi seguridad, ¿no? Lo que sí podemos ver qué manifestaciones hay aquí en Cozumel es precisamente sobre la expansión del turismo hacia los bienes comunes, ¿no? Por ejemplo, hoy pues ponen en peligro en los arrecifes, ¿no? La construcción de un muelle para el atraco de cruceros pone en peligro pues los bienes comunes, un arrecife, donde pues se da toda esta cuestión socioecológica, ¿no? De la relación de la sociedad con este bien común, vamos a decir, con los arrecifes, y bueno, y entonces al poner un muelle, pues rompe toda esta cuestión socioecológica, ¿no? Ya, y esto es lo que motiva a una movilización ciudadana, tanto de la parte económica, como la parte ambiental, como la parte social, ¿no? Es decir, bueno, no necesitamos un cuarto muelle, ya tenemos 3 muelles que está dentro, o sea, que no está o sea, están en su mínima capacidad y quieren construir otro muelle, ¿no? Afectan a la cuestión de los arrecifes, estamos viendo la cuestión ambiental, ¿no? La parte social, bueno, la población, el tratamiento de aguas negras es insuficiente para la población local, y ahora con una población flotante, pues esto no va a satisfacer a todos, ¿no? Y entonces se ven estas desigualdades, ¿no? Dentro de la sociedad, y lo que está bien marcado es precisamente estos movimientos, ¿sí? Contra la expansión del capital, pero no se está viendo pues estas cuestiones del incremento de los alquileres, los desplazamientos, lo difícil que es adquirir una vivienda, ¿sí? Y entonces esto es nuestra labor como académicos, como políticos, ¿sí? De poner estas cuestiones en la agenda de los tomadores de decisiones. Gracias, Alex. Estimado Artemio. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo ahí con lo que comentaba Alejandro en esta cuestión de, yo creo que hace muchísima falta de conciencia de clase, o sea, el enemigo no está entre el extranjero sino como ahorita bien anotaba Lauro, ¿no? Es esta explotación del hombre por el hombre, en ese sentido, pues el enemigo es el capital, ¿no? Pero hay veces que la gente, bueno, tiene la posibilidad de tener esta experiencia, ¿no? Una persona estadounidense o como decía ahorita Alejandro de acá del norte global, que tiene esas posibilidades y que lo hacen con una buena intención, ¿no? No lo hacen con una intención pero bueno, pues es este fenómeno que al final de cuentas nos arrastra a todos, ¿no? Y genera estas dinámicas de xenofobia y de odio que no llevan a ningún lado, en el sentido de que, pues, como bien también anotaba Alejandro, pues la actividad turística no se va a detener por esa cuestión, porque es el soporte para muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, en el caso acá, retomando un poquito esta parte del bloque, desde la perspectiva del caso del contexto de Chihuahua, a mí me llamó mucho la atención encontrarme en esta situación de las controversias, ¿no? Que hablábamos ahorita, estos contrapuntos que se dan. Cuando me percaté en estas indagaciones que fui haciendo, ¿no? Como parte de la cuestión de mi tesis doctoral, que muchos desarrolladores inmobiliarios, gracias a esa apertura que ahorita comentaba Carolina, de esta reforma, ¿no? Al 27 en el 92,
pues inclusive se empezaron a consolidar como ejidatarios, ¿no? O sea, muchos de ellos de repente me di cuenta que eran ejidatarios, ¿no? Y tenían esa posibilidad de tener, ahora sí que el suelo, desde una legalidad, o sea, ellos estaban ahí, ¿no? Propiamente. Pero lo que más me llamó la atención y que lo vi como una forma de resistencia es que algunos de los ejidatarios, precisamente aquí en el caso de la ciudad de Chihuahua, el ejido de Tabalaopa, al suroriente de la ciudad, pues les volteó, como dicen, el chirrión por el palito, ¿no? Les está ahora sí que acaparando la tierra, ¿no? O sea, está buscando este tipo de vacíos legales en esa ley agraria para regresar la tierra y reintegrar al ejido. O sea, porque se dieron cuenta de que sí se dio esa presión, ¿no? Por parte de las inmobiliarias y se están dando este tipo de conflictos, ¿no? De las inmobiliarias que justamente, como anotaban ahorita los compañeros, esta promoción de la verticalización, esta promoción de estos espacios de desarrollo, orillan a muchos de los ejidatarios a despojarse, ¿no? de sus tierras, de sus espacios, malbaratarlos, y lo que está haciendo el ejido de Tabalaopa es reapropiarse, obviamente por la vía legal, acaparando otra vez, reconstituyendo el ejido, fortaleciéndolo. Y lo que más se me hizo plausible ahí en esas iniciativas que tomaron es que están buscando consolidarse como inmobiliarias, ¿no? O sea, ahora sí que como constructoras, desarrolladores, están buscando inversiones, pero desde una perspectiva como más comunitaria, ¿no? O sea, en este sentido más equitativa en cuanto a la distribución de lo que se pudiera generar, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también me da mucho la atención que aparte de esa diversificación que se está dando, pues comentaban que había el interés por diversificarse hacia el área de los servicios fúnebres, ¿no? Ahí fue algo así como que me sacó de onda porque pues no me lo esperaba, ¿no? Pero es algo como que también a lo mejor en algún momento vamos a empezar a notar, y que son fenómenos que, como comentaban ahorita, es este uso ya de cambio que se le está dando al suelo, en vez de este valor de uso, perdón, y que se están dando y está generando este tipo de dinámicas, ¿no? Que al final de cuentas lo que va a terminar haciendo, pues es desplazando, ¿no? Generando este tipo de desplazamientos. Ahorita comentaba Lauro la cuestión de la ciudad cercana. Es un tema que ahorita traemos como ahí medio atravesado por la cuestión de que se nos hace, bueno, lo hemos platicado, se nos hace muy sesgado, ¿no? Hacia ciertos segmentos de la población, y que es una estrategia que realmente no tiene un principio, pues ahora sí que ni siquiera culturalmente los chihuahuenses no estamos acostumbrados a vivir en condominios, o sea, no estamos acostumbrados a vivir en esa dinámica, ¿no? O sea, el chihuahuense tiene otra cuestión, yo creo que ahí también entraría esa parte, ¿no? Pero que pues al final de cuentas, lo hemos platicado Laura y yo, es muy exclusivo hacia las élites que tienen la capacidad de invertir en ese tipo de edificaciones, ¿no? Que no son nada baratas. Gracias, Artemio. Yo no iba a concluir este bloque con lo que voy a mencionar, pero creo necesario hacerlo por una conclusión a la que han llegado los tres, y es justamente que no estamos en contra de los extranjeros, estamos probablemente analizando el fenómeno y viendo que el fenómeno por sí mismo pues no apoya a la condición de vida y de la población local. Entonces, estaba acordándome por ahí de un libro que en su momento nos recomendó la doctora Seika Sandoval, seguramente la doctora Carolina se acuerda, que es el libro de La cajita infeliz, de un argentino que se llama Eduardo Sartelli. Entonces, este libro es como de marxismo para no marxistas, y es una explicación muy interesante porque él nos dice, nosotros no estamos en contra de McDonald's. McDonald's no es la representación del capitalismo. Y pone por ahí un caso, un ejemplo de una demanda que recibió McDonald's en Europa por utilizar grasas saturadas, pero cuando este autor analiza McDonald's, dice, bueno, pero McDonald's termina siendo un lugar en donde familias
de escasos recursos pueden acceder a comida relativamente barata en un lugar relativamente limpio, y que estudiantes pueden pagar parte de sus estudios a partir de trabajar en 4 horas en McDonald's, pues se convierte también ahí en un doble discurso, ¿no? Entonces, no es por sí mismo la cara del capitalismo McDonald's, sino el fenómeno como tal, y esta reflexión quiero traerla justamente a la gentrificación. La gentrificación, el problema no es contra los extranjeros, es contra el fenómeno por sí mismo, que nosotros hemos sido incapaces o hemos mostrado cierta incapacidad por llevarlo a un punto de justicia ciudadana. Entonces, vale la pena traer esa analogía de Sartelli, que incluso pone al capitalismo como un vampiro, ¿no? Es así como nosotros decimos aquí en México, el diablo nadie lo ha visto, pero todo el mundo sabe que existe. Entonces, pues sí, porque no tiene una figura física y una forma física, pero sabemos cuáles son los impactos. Entonces, es justamente eso, estamos analizando un fenómeno en donde hay actores, pero justamente el irnos en contra de ciertos actores vamos a caer en discursos de xenofobia, en discursos, incluso, no sé, doctora Carolina me podrá corregir, en un apartheid simbólico en este fenómeno de la gentrificación, ¿no? Entonces, a lo que voy es justamente a que probablemente nuestro marco legal, nuestro marco institucional es incapaz a responder a este fenómeno en este momento, en contra del fenómeno en sí mismo, no de los actores, ¿no? Porque los actores probablemente tienen una intención como lo tenemos todos, como homo economicus, ¿no? ¿Cuál es el homo economicus? Aquel que busca la maximización de su beneficio. Entonces, es lo que todo mundo vamos a hacer y es lo que por naturaleza estamos aquí para hacer. Entonces, esto me va a llevar a una pregunta de conclusión para cada uno. Esta reflexión que hicieron y que cambié justamente la pregunta que tenía planeada como pregunta de conclusión, y redacté esta pregunta de forma muy rápida. Entonces, ahí les va. ¿Qué aprendizajes, alertas o propuestas debemos considerar en México para enfrentar la gentrificación de manera justa e inclusiva? Y bueno, ya se saben Yo tomaría lo que mencionó Artemio, que siempre lo platicamos y lo tenemos en nuestros conceptos, ¿no? Que es la conciencia de clase. Yo creo que es uno de los fundamentos para las luchas justas, ¿no? El asimilarnos como la clase trabajadora que somos, ¿no? Mucho se critica pues muchas veces este comportamiento de parte de la sociedad, ¿no? De quererse asumir por ejemplo, la clase media, cuando realmente somos clase trabajadora, ¿no? Todos dependemos de nuestra mano de obra dejamos de trabajar y dejamos de comer. Entonces, yo creo que partir de realmente hacer conciencia de quiénes somos en el sistema, es una parte importante para partir y empezar una lucha justa, ¿no? Lo que decía, sí, tenemos extranjeros déspotas y abusivos y que quieren imponer, y hemos visto N casos, ¿no? Hace todavía una semana esta mujer argentina que maltrató a un policía, ahorita que justo comentabas estos procesos en algunas colonias de Ciudad de México, que mencionaste la tabacalera, justo estaba leyendo en la mañana que acompaña este discurso del capital, ¿no? De la clase. Retiraron de un parque de la tabacalera 2 estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro. ¿Por qué? ¿No? Pues porque la colonia está pasando por un proceso donde necesitas que esté contento el que va a consumir, ¿no? Y llegar y ver al símbolo del cubano, pues no les va a encantar. Entonces, lo que hizo la delegada fue quitar las estatuas, ¿no? Entonces, la concientización, ¿no? De nosotros, no solo los académicos, o sea, lo que debemos hacer también es tratar de concientizar a la sociedad de quiénes somos en la sociedad, ¿no? Y somos clase trabajadora, y el que llega y se instala viene huyendo de las condiciones precarias de vida de su norte global, porque ya no les alcanza. O sea, lo que empezó en los 90s en nuestras realidades,
empezaron a llegar a las segundas residencias era justamente porque ya se había acabado la bonanza económica en Estados Unidos y en Canadá, y cada vez se les estaba precarizando más todo este beneficio del que disfrutaba los baby boomers, ¿no? Entonces, todos queremos un buen nivel de vida, ¿no? Entonces lo vamos a buscar donde se pueda, ¿no? Así como el mexicano migra porque hasta hay una caricatura, ¿no? Donde se van encontrando los coches, ¿no? Entonces el extranjero que viene al sur porque va a ir mejor y el latinoamericano que va al norte porque va a vivir mejor. Entonces eso es interesante de revisar también. Bien, bien interesante. Gracias, doctora. Estimado Alejandro. Bueno, primero hay que repensar qué es la ciudad para poder pensar qué es lo que queremos llegar con un derecho a la ciudad, ¿no? Porque la gentrificación, ¿qué es lo que nos trae? Pues es un proyecto político, económico, ¿sí? Porque lo hemos discutido y hemos coincidido. O sea, nace a través de las mismas políticas, ¿no? De atracción de capital, y esto trae la atracción, pues de personas, y entonces pues va generando toda una renovación urbana y pues vamos viendo sus efectos, ¿no? Y hay que comprender que la ciudad pues está produciendo un montón de relaciones sociales, relaciones de poder que están transformando pues la realidad, ¿no? De las ciudades y están generando también muchas disputas, ¿no? En las disputas, lo que hemos visto con estos movimientos antigentrificación, ¿no? Que vienen los extranjeros, pero qué bueno que lo reflexionamos y que el enemigo a vencer en este momento pues no son los extranjeros, más bien es el capital, ¿no? Con el que hay que desenmascarar y decir, bueno, pues el capital viene pues también por las políticas, viene por esto y lo que ya he comentado, ¿no? Y creo que aquí pues hay que tener también a nuestros referentes teóricos, ¿no? Pues hay que analizar la ciudad, ¿no? Su implosión, su explosión, ¿no? En destinos turísticos, pues ¿cuál es la implosión? Pues aquí la actividad del turismo, generador de empleo, pero su implosión, pues es precisamente, pues cómo está generando, pues desigualdades, cómo está empujando hacia un urbanismo desigual, ¿no? O sea, a las periferias, ¿no? Está incentivando también la gentrificación, ¿cómo se llama? La renovación urbana, los desplazamientos, a lo mejor silenciosos, como lo acaban de mencionar, ¿no? Pero pues esos son las cosas que hay que entender, ¿no? De la ciudad y ponerlo a la luz, pues, de lo que ya se ha discutido, ¿no? Desmercantilizar la vivienda y el suelo, creo que son cuestiones que hay que ponerlo en el centro de la atención. Pues ahí nosotros como académicos y políticos, pues hay que poner dentro de la agenda, de la agenda de los tomadores de decisiones estos fenómenos, ¿no? Que eso es lo que nosotros estamos empujando hacia políticas públicas, precisamente para decir, o sea, la vivienda es un derecho, ¿sí? Es un bien común que no puede ser, todos tenemos que tener acceso a una vivienda digna, ¿no? Lo marcan los mismos ODS, ¿no? Dentro de la parte social, dentro de la parte de las ciudades, ¿no? El ODS 11. Y hay que formular estrategias concretas y no sacadas de la manga, ¿no? Tampoco se trata de importar ideas que ya están, por ejemplo, como en las ciudades del norte global, que ya están aplicando ciertas restricciones a las plataformas, ¿no? Como Airbnb, pero pues a lo mejor aquí en México, pues no podemos avanzar en ello si no tenemos los datos, ¿no? No sabemos cuántos alojamientos Airbnb hay, por ejemplo, pues ¿cómo se llama? En mi lugar de residencia. Los tomadores de decisiones no saben a quiénes se dedican esto. Hay que conocer también quiénes son los gestores o los multigestores que hay, ¿sí? Pues para poder generar estrategias. Entonces se necesita mucha investigación
y trabajar muy de cerca con los tomadores de decisiones. Lo que mencionaba hace rato, pues hay que democratizar la planeación urbana. La planeación urbana no puede solamente recaer en los tomadores de decisiones, sino también, hace un rato participé en un taller sobre movilidad urbana y la atención, o más bien el trabajo, el mapeo participativo era sobre el transporte público. Pues aquí en Cozumel hay solamente 4 rutas y cuatro combis, vamos a decir, transportes que están dando este servicio, ¿sí? Y yo les decía, bueno, aquí, dentro de todos los que estamos aquí como expertos, creo que la gran mayoría desconocemos el transporte público, ¿no? Porque al ser una ciudad pequeña, una ciudad mediana, ¿sí? Cozumel, pues todos nos movemos en motocicletas, en automóviles, pues no nos subimos en un transporte público. Le digo, ¿y dónde están también los usuarios? Que ellos son los expertos, no los tomamos en cuenta, ¿no? Y pues claro, pues ahí los tomadores de decisiones, ahí, no, es que se van a hacer los buzones, ¿dónde están ellos, no? Que son los expertos, ¿no? Entonces hay que democratizar la planeación urbana, ¿sí? Y no solamente que sean simulaciones, ¿no? Y generar sus propias estrategias. Hay que proteger también a los residentes frente al desplazamiento, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Los residentes originales o los residentes, como lo vamos a llamar, o preexistentes, pues están en un momento, pues están, y luego poco a poco por la renovación urbana, la gente ya no se siente parte del lugar y pues tiene que reubicarse, ¿no? Y esto pues, son desplazamientos, ¿no? Y estos hay que ponerle su debida atención, ¿no? Porque se les tiene que también garantizar, pues, la permanencia, ¿no? ¿Quiénes son los que habitaban tradicionalmente, pues, estos lugares? ¿Por quiénes están siendo reemplazados? ¿Cuáles son los servicios que ahora se están ofreciendo? Todas estas cosas hay que conocerlas, ¿no? Y hay que trabajarlas. Aunque salga, porque lo voy a mencionar, aunque salga de nuestro contexto de la geografía crítica, también creo que hay que hacer análisis de sitio, ¿no? Pues hay que decir, aquí están estas infraestructuras, está esto, para poder tener un panorama mucho más amplio. Es decir, como siempre se los digo a mis alumnos, ¿no? Al estudiantado, hay que tener la película completa, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? O para poner estas cuestiones dentro de la agenda. Hay que crear nuestras bases de datos, ¿no? Pues hay que decir cuántos son los alojamientos Airbnb, estas edificaciones verticales, de cuántos condominios se están manejando, para quiénes están enfocados. Creo que todas estas cuestiones, estos datos no las tenemos, no los tenemos. Y este es uno de los retos que tiene este laboratorio de turistificación urbana, ¿sí? Poner el laboratorio y estos datos, esta información al servicio de la comunidad. Y este es nuestro quehacer político, ¿sí? Y pues con esto quiero cerrar, ¿no? Porque también hay que redistribuir el valor, ¿no? O sea, no solamente ver la extracción del valor, ¿no? O los beneficios económicos, ¿no? Sino también motivar hacia otras cosas. Y es cuanto. Pues si no, me sigo de largo. Muy bien, Alex, muchas gracias. Sale. Estimado Artemio, adelante. No, pues totalmente de acuerdo, que yo pienso que se ha ido haciendo como ese mismo desconocimiento, ¿no? Quizás se ha ido dando como un círculo, esta parte en el que se hacen iniciativas muy atomizadas, ¿no? Y totalmente desconectadas unas de otras, ¿no? Era lo que en algún punto me acuerdo que comentaba Arturo Pérez Reverte, ¿no? En una entrevista, que le decían, es que es como un fósforo, ¿no? Es como una pequeña chispa en la oscuridad y luego se va a apagar y no va a pasar nada. Dice, y lo que tenemos que hacer es poner en fila los fósforos y que arda todo, ¿no? O sea, eso es lo que se tiene que hacer. O sea, realmente ahorita conectando con lo que decía Alejandro en esta parte, en cuanto tenemos estas iniciativas de colectivos, de iniciativas que están más allegadas a la parte de la ciudadanía, que están
desvinculadas de la academia, ¿no? Y que no tienen a lo mejor ese conocimiento, ahora sí que teórico, ¿no? Ese soporte, ese bagaje teórico que tenemos, siento yo, y más en instituciones públicas, pues la responsabilidad de reforzar, ¿no? Esas partes, ¿no? Esos movimientos es como si fueran a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, van, se aprontan, digamos, en este tipo de foros que se dan, ellos expresan de sus inconformidades, pero lo hacen pues sin un conocimiento, bueno, con un conocimiento de causa, pero sin este soporte que les dé una mayor resonancia, ¿no? En ese tipo de foros y totalmente desprovistos del respaldo académico, ¿no? Igual, yo pienso que, por ejemplo, las políticas públicas siempre llegan bien tarde, ¿no? O sea, están dormidas, o sea, los legisladores están dormidos, ya cuando sacan la reforma, que no, pues ya pasó, o sea, oye, ¿qué crees? Pues ya no hay gentrificación, ahora hay gentrificación 2.0, ¿no? O sea, viene, ya le inyectaron esteroides, ¿no? O sea, esto ya se puso más hardcore, ¿no? Y ya cuando hacen la reforma para tratar de paliar el asunto, que esos somos muy buenos, me encantó el otro día que decían este tipo de políticas de mediación, ¿no? Remediación, que ya no son de intervención, ya son pues vamos a ver qué podemos remediar en el asunto. En ese sentido, yo creo que también hace falta agarrarnos de la mano, ¿no? O sea, estos tres órdenes, ¿no? O sea, estas instancias gubernamentales que muchas veces, pues la tecnocracia desafortunadamente, pues se ha caído en esta parte del compadrazgo, del nepotismo, que ha llevado a mucha negligencia por parte de la función pública, ¿no? O sea, tú dices de repente, bueno, pero ¿por qué el arquitecto fulano de tal hizo esto? Ah, no, pues resulta que no es arquitecto, resulta que salió de la prepa tal, pero pues es que es hijo de fulano de tal y pues él consideró a ojo de buen cubero que pues era bueno darle el permiso a ese fraccionamiento ahí, ¿no? No se allegan, no hay, pero por lo mismo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no hay como que esta apertura de parte de la academia a decir, bueno, vincúlate conmigo, pregúntame, ten la confianza de preguntarme, o sea, yo también puedo participar. ¿Por qué? Porque también hay un desentendimiento, hay una comodidad de parte de la academia, ¿no? Decir, no, pues yo estoy criticando, pero pues es bien a gusto, ¿no? Yo me lavo las manos y nomás les señalo lo que están haciendo mal y decir, bueno, pero yo no me implico tampoco en ese tipo de procesos. O sea, yo no acompaño a, por ejemplo, estos amigos que andan poniendo ahí muy en foco todo esto de los fraccionamientos que se están, sobre todo en la cuestión ecológica, ¿no? Estos amigos que igual, ellos no se vinculan, ¿no? O sea, con la academia, o sea, ellos quieren hacer su lucha aparte y creo que la lucha tiene que ser en conjunto, o sea, porque no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, se vuelve otra vez este torbellino de vicios, ¿no? Entonces creo que por ahí es por donde se tendría que iniciar, ¿no? Ahora sí que organizarnos, ¿no? O sea, ya no lo dijo Marx, ¿no? Desde el inicio nos lo está diciendo, ¿no? O sea, organizados, o sea, organícense, o sea, ahí está, yo creo que es una de las claves, ¿no? Principales. Y obviamente, pues todo lo que mencionaba ahorita Alejandro de esta parte de revalorizar el suelo como un recurso, no como una mercancía, sino como un recurso como tal, porque es un recurso no renovable, o sea, decimos, pues es suelo inerte, no es suelo inerte, o sea, es suelo que puede producir, es suelo que puede albergar, es suelo que genera toda la cuestión simbólica, o sea, digo, me extendería, ¿no? En esta parte, pero hay que seguir todas esas pautas, pero yo creo que sí, obviamente tendríamos que organizarnos, tener un conocimiento más a fondo, un conocimiento más preciso de lo que se está haciendo y ver hacia dónde, cuáles son las perspectivas, ¿no? Hacia dónde se está moviendo este fenómeno para que no se nos vaya del foco, o sea, porque como toda artimaña y artilugio del capital son evasivos, ¿no? O sea, entonces yo cerraría con esa parte, yo creo que hace falta esa parte de organizarnos más. Muchas gracias, Artemio. Ya para cerrar, porque estamos ya en 1:30, nos emocionamos bastante con este episodio. Voy a hacer una breve conclusión y ahora sí lo voy a hacer como Lefebvriano del 69.
y lo digo así como Lefebvriano del 69 porque estoy hablando del derecho a la ciudad y coincide completamente con las conclusiones que ustedes han dado, y es defender el derecho a la ciudad como un derecho humano, ¿no? Pero cuando nosotros defendemos el derecho humano, defendemos un derecho humano al agua, defendemos un derecho humano a la educación, defendemos un derecho humano a la alimentación, a la seguridad alimentaria, defendemos un derecho humano a la seguridad por sí misma, pero pues también tenemos que defender el derecho humano a la vivienda digna, ¿no? Entonces todos estos son parte del derecho a la ciudad, que es un reclamo dinámico, bien lo decía Lefebvre, es un reclamo del día a día para transformar y producir la ciudad. Entonces, ahí lo quiero dejar para no extenderme y ahora sí ya cerrar este programa, agradeciéndoles a ustedes por su tiempo, nuestros miembros del Comité Técnico Académico, a la doctora Caro desde Baja California Sur, al doctor Alejandro Escalera desde Quintana Roo, al buen Artemio desde aquí, desde Chihuahua, que tenemos constantemente estas pláticas. Yo creo que nos falta una segunda parte de este episodio, de mucho que discutir, pero por hoy creo que es un buen ejercicio para dejarle a la audiencia el planteamiento de la gentrificación, ¿no? Entonces, ya después iremos a casos más específicos. Por ahí me reclamaba el buen Juan Carlos Graciano, que lo voy a saludar aquí, me decía, bueno, es que también el agua ya está metida en la gentrificación, entonces él es un experto en la geopolítica del agua y decía, yo quiero platicar con ustedes de eso, tendremos que invitarlo, por ahí tiene Artemio otros invitados, también tiene la doctora Caro otros invitados, Alex, Julio Osuna, que no se nos pierda, por ahí anda también, que ya lo tenemos pendiente. Y bueno, pues nada, amigos, escúchenos en el siguiente episodio, estén al pendiente. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Red Prosoes, Red Producción Social del Espacio, nuestro canal de YouTube, que es @Red Producción Social del Espacio, que es en Instagram, es @Red Prosoes, y síganos también en Spotify, que es nuestro canal de Spotify, que es Latitudes Críticas, el podcast. Y este fue nuestro cuarto episodio justamente de este podcast, Latitudes Críticas. Nos despedimos, no sin antes agradecerles su presencia y pedirles que estén pendientes del siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.